Bienvenidos a un mundo desconocido 360. Lilith. Un nombre que viste 1000 veces. En tatuajes. En tarot. En series. En TikTok. Dicen que fue la primera mujer de Adán. Que se rebeló contra él. Que huyó del Edén. Que se convirtió en demonio. Pero hay un problema. Eso es mentira. O mejor dicho, eso es la última capa de una mentira construida durante 4000 años. Y hoy vamos a rastrear el origen real. Paso por paso. Empecemos por lo más básico. Abrí tu Biblia. Busca a Lilith. No está. No aparece en el Génesis. Ni en Adán y Eva. Ni en ningún libro del Antiguo Testamento, salvo por una sola palabra debatida en Isaías 34:14. La palabra Lilith. Y ni siquiera los rabinos están de acuerdo si esa palabra significa un demonio, un nombre propio, o simplemente un búho nocturno. Ese es el dato confirmado. La Biblia no tiene a Lilith. Entonces, ¿de dónde sale? La respuesta está en Mesopotamia. Hace 4000 años. En las tablillas sumerias y acadias aparece una clase de demonios, los Lilu, las Lilitu y las Ardat-Lili. No eran personas. Eran espíritus del viento. La raíz Lil en sumerio significa aire, viento, tormenta. La tablilla AO 6472, hoy en el Louvre, lo describe así: el Lilu ronda por la estepa. La Lilitu ronda por la estepa. Donde hay una casa vacía, la Ardat-Lili entra. Eran demonios nocturnos. Sin cuerpo. Sin forma humana. Atacaban hombres solos y mujeres embarazadas. Ese es el origen real. Un demonio del aire, no una mujer rebelde. Primera pista: Lilith arranca siendo masculino y femenino a la vez. Lilu es macho. Lilitu es hembra. Una clase entera de espíritus. Pero eso no es todo. Hay un texto sumerio de hace 4200 años llamado Gilgamesh y el árbol Ulupo. En una línea aparece el término Kisikil-Lilake. Lo traducen como la doncella oscura. Algunos investigadores dicen que es la primera aparición de Lilith. Otros dicen que es una criatura completamente distinta. Samuel Noah Kramer, el sumerólogo más respetado del siglo XX, lo traduce como figura ligada al árbol. El debate sigue. Nivel de certeza, discutida. Salto al exilio. Año 587 a.C. Los babilonios conquistan Jerusalén. Deportan a los judíos. Y durante 70 años los hebreos viven en Babilonia, absorbiendo cultura, idioma, demonios. De ahí se traen al hebreo la palabra acadia Lilitu. Y la transforman en Lilith. Pero la incorporan casi sin darle protagonismo. Solo aparece en ese versículo de Isaías. Y en unos pocos manuscritos del Mar Muerto. 4Q510. Los cantos del sabio. Donde la lista menciona espíritus de los ángeles destructores, demonios, Lilith, búhos. Ahí Lilith es apenas un ítem en una lista de cosas feas. No es protagonista. Y aquí viene el giro. Porque la Lilith que todos conocen, la primera esposa de Adán, nace muy tarde. En el siglo X después de Cristo. En un texto judío medieval llamado el alfabeto de Ben Sira. Ese texto es satírico. Una parodia. Y en un pasaje cuenta, en tono humorístico, que Adán tuvo una esposa antes de Eva. Que se llamaba Lilith. Que se rebeló porque no quería acostarse debajo de él. Que huyó. Que se convirtió en demonio.
que mata bebés. Ese es el momento. Ahí nace la Lilith moderna. 3000 años después del Génesis. En un texto satírico medieval, que la mayoría de los rabinos rechazaron como apócrifo. Nivel, confirmada. Está documentado quién lo escribió, cuándo y por qué. Pero eso no es todo. Mientras los rabinos medievales escribían sobre Lilith, otras culturas ya tenían sus propias versiones. En Babilonia existía Lamastu, demonio femenino que mataba a los bebés. En Grecia estaba Lamia, y en Pusa, y Hécate, diosas oscuras de la noche. En Roma, Estrige. En India, Kali. En Japón, Onri. En México azteca, Cihuateteo. Cada cultura construyó su figura de la mujer oscura peligrosa. Lilith es una de las 200 versiones que existen. No es única. Es un patrón cultural universal. Algunos antropólogos lo llaman el miedo arquetípico al poder femenino no domesticado. Otros dicen que es más simple: las mujeres mueren en el parto. Los bebés mueren de fiebre. Y la cultura inventa un demonio para explicar esas muertes. Nivel, probable. Hay una pieza arqueológica fascinante. Los bowls arameos de incantación. Desde el siglo III hasta el 7 después de Cristo, en Mesopotamia, los judíos hacían cuencos de arcilla con inscripciones en espiral. Y los enterraban bajo los pisos de las casas. El texto decía cosas como: te divorcio, te repudio, demonio Lilith, sal de la casa de este hombre. La fórmula del divorcio, aplicada a un demonio. Como si Lilith fuera una esposa legalmente mal casada con el dueño de la casa. Se encontraron cientos de estos bowls en el Grand Museum, en el British Museum, todos con variaciones de la misma fórmula. Eso significa que durante 4 siglos la gente realmente creía que Lilith era un peligro doméstico, nocturno, que había que exorcizar con un contrato de divorcio de arcilla, no con una espada, con un papel, con burocracia. Y ahora saltamos al siglo XX, años 60, movimiento feminista. La Lilith del Ben Sira, la que se rebeló porque no quería estar debajo de Adán, se resignifica como símbolo de independencia. En 1976 nace la revista Lilith. Festivales, libros, música. La Lilith empoderada. La mujer que dijo no al patriarcado. El problema es que esa Lilith nunca fue feminista en los textos originales. Era una asesina de bebés. Una seductora de hombres solos. Un demonio. Pero acá está el punto importante. Los mitos se reinventan. Cada época usa los personajes antiguos para contar sus propias historias. Lilith feminista del siglo XX no es la Lilith talmúdica, ni la Lilith sumeria. Son capas superpuestas. 4000 años de construcción. Y todas conviven en la cultura pop actual. Entonces, ¿qué es realmente Lilith? No es una mujer. No es un personaje bíblico. No es la primera esposa de Adán en los textos originales. Es un demonio del viento sumerio que se fue transformando a través del exilio babilónico, a través del Talmud, a través del alfabeto de Ben Sira, a través de los bowls arameos, a través de la cábala, a través de los poetas románticos del siglo XIX, a través del feminismo del siglo XX, a través del tarot moderno, hasta llegar a TikTok. Lilith es un palimpsesto cultural. Cada generación escribió encima de la anterior.
Y lo que hoy consumimos como mito antiguo es en realidad un collage de 4000 años de miedo, control, rebeldía y reinvención. Pero esto es apenas la superficie. Para entender cada etapa en detalle, con las fuentes completas, los debates académicos, las traducciones alternativas de Isaías, los manuscritos de Qumran, los bowls exactos, las interpretaciones rabínicas, la cábala luriánica, los poetas prerrafaelitas y la cultura pop moderna, el documental completo de 1 hora y media está en el canal. Se llama Lilith existía antes de la Biblia y no era lo que te dijeron. Ese documental incluye las tablillas exactas, las traducciones palabra por palabra, los debates entre Albrecht y Kramer, las imágenes del relieve Burmei, los bowls del Pan Museum. Todo con fuentes verificables que no vas a encontrar en ningún otro canal de habla hispana. Suscríbete, activa la campana y respóndeme abajo. ¿Crees que Lilith debería seguir siendo considerada un ícono feminista, sabiendo que originalmente era un demonio? Te leo en los comentarios. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo documental de Un Mundo Desconocido 360.